Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com/herejes el podcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular, desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, muchachos? Yo soy Bobby, siempre me acompañan mis hermanos y amigos. Alejandro, el Vasco Vázquez Azpilicueta, ¿cómo estás? Acá estoy, muy entusiasmado por hablar del tema de hoy. La verdad, cuando estudiamos mormones pensé que no podía haber nada peor y hoy lo vamos a superar. Son niños de kindergarten los mormones al lado de lo que vamos a hablar hoy. Yo lo primero que quisiera saber, porque yo la semana pasada me ocupé mucho de halagar tu intro, que todavía no habías hecho para cuando salió el capítulo, y después no se vio en el episodio. Entonces, lo que yo quiero saber es si en este episodio vamos a ver la intro o yo voy a seguir hablando de una intro que es como mitológica, digamos. Es una cosa así como las piedras de un mini turismo, ¿cómo se llama? En mormones. Es una cosa que nunca existe, pero todos hablan de ella, o hoy sí vamos a ver la intro. Me apena mucho porque el intro Roberto acaba de pasar. O sea, lo debiste de haber visto. Claro, pero vos sabés que yo no veo el programa mientras grabo el programa. Es una cosa rara que tengo. Como que los viajes en el tiempo no son lo mío. Bueno, la vimos. Porque... O sea, la gente acaba de ver la intro. Me lo puedes garantizar. La gente ya la vio. Ya lo vio. Perfecto. Qué bueno. Qué bueno. Y nos pueden decir si está bueno o no está bueno. Bueno, excelente. Y antes de entrar... Antes de entrar en tema... Sí. No, ¿qué me ibas a decir? Sí, que teníamos planeado algo nuevo, ¿no? Sí, tenemos planeado algo nuevo, que ojalá sea tradición y ojalá sea valorado por la gente. Entonces voy a arrancar, que es con recomendaciones antes de empezar el programa, que no tienen nada que ver con el programa. Y yo les quiero recomendar este libro de David B., que se llama Epiléptico. No sé si lo ven. Sí, se ve muy bien. Es una novela gráfica. Muy bonito. Es una maravilla. David B. es uno de los autores más importantes del cómic europeo. Y en este libro de lo que habla es de cómo la experiencia real de que su hermano fuera epiléptico y todo lo que hicieron los padres, empezando por la parte médica y después ir a cualquier rito mágico para intentar mejorar la vida del hermano, terminó desarrollando sus capacidades artísticas. Es un librazo, es un clásico, pero está en una edición nueva bueno, después en las notas pongo cuál es la editorial, pero lo recomiendo muchísimo a cualquiera que quiera ver cómo la novela gráfica no es solamente cómics de superhéroes, que es algo que voy a intentar meter todas las semanas por acá. Ok, muy bien. Muy bien. Muy bien. Y bueno, además de nuestro hermosísimo Vasco, nos acompaña el Leonardo de estas tortugas ninja adolescentes mutantes, el corsario Alejandro Durán Eraña. Nada más somos tres, güey. El cuarto es Vallarta, güey. Claro, que está siempre ahí, sí, merodeando. Sí. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo están, cabrones? Pinche pues tema, güey. Ay, cabrón. Yo también los extrañé, güey. Pinche tema el de hoy, güey, está... Ya no sé ni qué decir, güey. Fíjate que... Y eso que no empezamos. Sí, no hemos empezado, pero quiero decirles que es el único tema hasta ahorita, y hemos tocado bastantes temas polémicos, en el que me han llegado infinidad de mensajes a mi Instagram personal de casos de ex testigos de Jehová y personas que estuvieron cercanas a esta secta, porque es una secta, no es una religión, es una secta. Sí, pero a ver, tiempo. ¿Qué? Tiempo, güey. ¿Qué? Como el corsario que eres, tú no vas a recomendar ni madres, aunque quedamos. Yo les recomiendo una modelo, una cabrón.
La cerveza modelo, por favor. No respeta consignas. No nos patrocinan. Ojalá que nos patrocinen algún día. Estaría de huevos, ¿no? Ya Imagínate, sea pinche en cartón especie. aquí de chelas, güey. No veo a Modelo perdiéndose al 95% de consumidores cristianos, católicos, judíos, no musulmanes, quizás musulmanes tramposos, por patrocinarnos a nosotros tres, muchachos. O sea, no se hagan ilusiones. Está buscando un libro para recomendar. Sí. Mientras hablamos, está dando vuelta y buscando un libro para recomendar. Es el chico que se olvidó el mapa en el colegio. Se me olvidó. Y lo arman Chico y jefa, se me olvidó. Perdón, cabrón. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. Pero lo que sí no se me olvidó fue que un fan nos pidió que no dijéramos groserías, güey. Y pues ya se chingó, sí, porque ya se me salieron como 7, cabrón. Entonces, carnal, perdóname. Sé que estás chambeando, güey. Sé que no puedes poner esta madre en altavoz o en bocinas por las groserías. ¿Qué te digo, hermano? Perdón, voy a intentarlo de aquí en adelante. Voy a intentarlo de aquí en adelante. Está difícil. Vamos a intentarlo, pero no prometemos nada. Me parece justo hacer el esfuerzo, pero también no podemos sacrificar. Le recomiendo al oyente que pidió que no digamos groserías y en realidad a la gente que escucha las groserías porque él, pobre, no puede escuchar con auriculares, que vire la miniserie en Netflix sobre la historia de las groserías conducida por Nicolas Cage. Nick Cage. Es una gloria. Está muy buena. Está de puta madre. Es una gloria la miniserie esa. Así que se las recomiendo a todos los que les interese la historia de las groserías, por lo menos en inglés. Es excelente. Y Nicolas Cage es Dios. Quiero que quede claro que Nicolas Cage es Dios. ¿Ok? Eso, ¿no es Morgan Freeman? No, son Maradona, Nicolas Cage y todos los que se me ocurran de acá en adelante. Ok. Es el Olimpo argentino. Sí, exactamente. Oigan, antes de empezar, yo quería mandar un agradecimiento a todo el campesinado que nos recibió en el canal de Carlos Vallarta muy, muy bien, de manera muy positiva. Ahora sí que, como dice el Manix, un respetazo a todos. Ojalá sigan después de hoy. Oigan, espérense, antes de empezar, también, bueno, perdóname, pero desde Jalisco nos pidió Belén y Roberto que les mandáramos un saludo de aquí. Entonces, yo me comprometí a mandar este saludo y lo voy a mandar. Belén y Roberto, pues, que se la pasen a toda madre hoy y les guste el episodio. Les mandamos un abrazo. Pues. Bueno, antes de empezar el programa, yo quiero contarle a la audiencia que nos acompañó en una entrevista esta Lucía Bardón. Ella es autora de Despertares. Es un libro autobiográfico en donde ella cuenta cómo ella logró escapar de la secta de los Testigos de Jehová. Entonces, en el capítulo van a escuchar algunos extractos de esta entrevista donde nos platica su experiencia. Entonces, si de repente escuchan una voz muy femenina, no somos ninguno de los tres. Yo creo que lo primero, ahora sí, como siempre, lo primero es lo primero. ¿Cómo chingados nacen los Testigos de Jehová? ¿En qué creen? Bueno, me toca a mí contarles un poquito de eso. Pelotudo. ¿Quieren que les cuente de dónde sale todo este pelotudo? Pues no, pero ya ni pedo. Bueno, pues ya dale, pues voy a hacerlo. A ver. Voy a hacerlo al revés de lo que suelo hacer y en vez de contarles primero la biografía del estafador de turno, les voy a contar en qué creen los estafados. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes entiendan en qué creen los estafados y les cuente sobre el estafador, les va a quedar más claro cómo llegó a generar lo que generó. Entonces, hay una creencia central y esto a diferencia de otros ritos que estuvimos viendo, de otras religiones, de los mormones o todo lo que hemos hablado del cristianismo y probablemente de todas, en los Testigos de Jehová se da una situación muy particular que es que hay una creencia central
que es la que regula tanto la fidelidad que tienen sus seguidores, que es muy, muy, muy fuerte, como todo el funcionamiento de esta religión o secta. Después veremos lo que es. Que es que el mundo se está por acabar. Los testigos de Jehová están convencidos de que el mundo está a punto de acabarse, de terminarse, y eso es lo que regula y hace funcionar todas sus conductas y su fidelidad y el abandono a sus familias y todo. ¿Por qué? Porque esa promesa de que el mundo se está por acabar, a diferencia de los mormones, que es que está cerca, ha tenido fechas. Entonces, los testigos de Jehová fueron convencidos durante distintas oportunidades en el tiempo de que el mundo se iba a terminar. Les dijeron primero que esto iba a ocurrir. Y cuando hablo del mundo es importante esto. Y acá es cuando les voy a explicar qué quiere decir eso. Pero se les dijeron que en 1914 se terminaba el mundo. Después les dijeron que había una corrección y que iba a ser en 1915, cuando no pasó. Después les dijeron que iba a ser en 1916. En 1916 se muere el creador de los testigos de Jehová, Charles Taze Russell. Charles Taze Russell era un predicador y un intérprete de la Biblia que funda un grupo bíblico en 1881. Ese grupo bíblico, que tiene posturas muy especiales sobre la interpretación y la lectura de la Biblia, funda una entidad llamada la Zion's Watchtower Tract Society, que empieza a editar una revista llamada la Zion's Watchtower and Herald of Christ's Presence en 1881, que es lo que hoy en día se conoce en el mundo hispano como la Atalaya, que es una publicación gigantesca en el mundo y que es el eje central de los testigos de Jehová. Pero lo importante acá es que Russell, cuando empieza a publicar y a escribir artículos en esa revista, lo que publica es que, de acuerdo a su interpretación de la Biblia, el mundo se iba a terminar en 1914. ¿Y qué quiere decir el mundo se va a terminar? Y esto lo han ido reformando, y es muy importante tener en cuenta en los testigos de Jehová que ellos van reformando permanentemente sus creencias desde la dirección de la religión o secta hacia abajo, las van reformando cada vez que no se cumple lo que ellos dijeron que iba a pasar. Él publicó que en 1799 se iniciaba el fin del mundo conocido. En 1874 llegaba Jesucristo en secreto a la tierra a gobernarla de manera invisible, y en 1914 se terminaría el mundo como lo conocemos y solamente quedarían los... Le valió verga a mí. Como que me llegó tarde. Está bajito tu volumen, boludo, no te escuché. En 1914 se iba a terminar el mundo. ¿Y qué significa este fin del mundo? Y acá vuelvo a la creencia de los testigos de Jehová, que ha sido reformada muchísimas veces. Ellos consideran que cuando se termine el mundo va a haber 144.000 personas que van a ir al cielo con Dios. El número de 144.000 lo toman de la Biblia, no son la única religión que cree en esto de los 144.000. Había hasta una serie, ¿no? Pero ellos, ¿sí? Según yo sí. No sé. De unas personas que aparecían ahí de la nada. Mira, no. Creo, cabrón, yo no sabía eso yo tampoco. No, yo tampoco. Se los pero investigo. Ellos consideran que esos 144.000 son los elegidos para acompañar en el cielo a Dios a gobernar. Pero el resto, y acá se diferencia mucho de todas las demás religiones, particularmente del cristianismo, van a seguir viviendo en la tierra. Los testigos de Jehová que sean fieles y que sigan las prédicas y evangelicen, van a seguir viviendo en el paraíso en la tierra para siempre, sin sufrimiento, sin enfermedades. Y esto corre para quienes estén vivos. O sea, solo no van a ir al VIP. Van a estar aquí. No van a ir al VIP. Esta es una de las creencias equivocadas o una de las ideas equivocadas de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen que solo se van a salvar 144.000, que es algo que mucha gente piensa. Ellos lo que creen es que 144.000 van a ir al cielo con Dios y el resto van a estar en el reino, en la tierra. Y ellos creen que Dios tiene un reino efectivo y real
que no es un reino en el corazón espiritual como creen los cristianos. Ellos tampoco creen en el cielo, no creen que los muertos vayan a ningún lado, salvo los que hayan sido píos y seguidores de la fe y de las enseñanzas y obedientes a lo que ellos consideran que manda Dios, y ellos, solamente ellos, van a quedar en la tierra cuando venga el Apocalipsis y destruya todo salvo a los testigos de Jehová. ¿Ok? Como eso es inmediato para ellos, les dijeron que era en 1914, después cuando muere Russell, su sucesor, que es un gran personaje, les dice que no va, que en realidad ahí se inició el gobierno invisible de Jesucristo en la tierra, pero que el fin del mundo va a ser en 1925. Eso lo escribe en un libro de 1920 que se llama Millones que hoy viven no morirán jamás, en el que da a entender que si se siguen las prédicas, los elegidos van a seguir en la tierra. Como en 1925 eso tampoco ocurre, lo corren y lo van corriendo una y otra vez hasta que por última vez lo corren a 1975, y hay varios problemas que después les contaré en el episodio que hacen que como en 1975 tampoco pase y eso genera una crisis grande de seguidores en los Estados Unidos, ya ahora no ponen fecha. Y ellos dicen que nunca pretendieron poner fecha. Pero es que sí la riegan, güey, porque dices que dijeron que en 1914. No, es que como empresa que son, deberían de tener un poquito más inteligentes, güey. Si tienes que en 1914 se iba a acabar el mundo y no pasa, bueno, pues no dices que en 1915, pendejo, pues ponlo en 2017, güey, no sé. O sea, date un poquito más de chance de error, cabrón. Pero eso tiene una explicación, Ale. Eso tiene una explicación que es la siguiente. ¿Cómo funcionan los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová principalmente funcionan. Es muy interesante lo que decís y yo lo pensé y lo miré por ese lado. Los testigos de Jehová principalmente funcionan a partir de la fidelidad de los que ellos llaman sus evangelizadores, que son los fieles que van de puerta en puerta golpeando y vendiendo su literatura y tratando de sumar a más gente a las líneas de los testigos de Jehová. ¿Y esa gente por qué dedica toda su vida y tantas horas de su vida a eso? Y todo lo que sacrifican para hacer eso. Entre otras cosas, se les recomienda que no estudien, por ejemplo. Se les recomienda, cuando se acercaba a 1975, se les recomendaba que no formen pareja y no tengan hijos. ¿Por qué? Para que dediquen todo su tiempo a eso, que no es remunerado, pero que la remuneración es, en el peor de los casos, quedarse en el reino de la tierra que genere Dios, y en el mejor de los casos ser uno de los 144,000. Entonces, para ellos y a esto iba con cómo funciona y por qué permanentemente lo han ido poniendo como siempre inmediato. Porque esa siempre tiene que estar el peligro ahí. El peligro tiene que estar cerquita. Esa inmediatez es la que da la fidelidad absoluta. Exactamente. De hecho, un gran problema que tuvieron fue que cuando Rutherford, el que sucedió a Russell, que es un personaje espectacular, que entre otras cosas hizo construir una mansión, supuestamente para que cuando viniera, una mansión gigantesca en San Diego, en la que se fue a vivir él y tiempo después murió él, y él quería que lo entierren ahí. Si buscan la historia es apasionante, pero él hizo poner en la escritura de esa mansión llamada Bet Sarim a Isaac, a Abraham y a Jacob como dueños, para que cuando volvieran al reino de la tierra pudieran usar esa mansión. O sea, todo, hombre, no seas mamón, todo en su filosofía y en su fe, todo es inmediato y todo es carne. O sea, ellos no creen la idea de que el espíritu vaya a algún lugar separado del cuerpo, sino que esos cuerpos van a seguir en la tierra en ese mundo eterno. ¿Okay? Pero a ver, antes de que sigas, yo tengo una pregunta. Sí. Si estos 144,000 van a ir con Dios a ayudarle a gobernar, o sea, yo siempre hubiera pensado que si existe un Dios era un monarca absoluto. Entonces, ¿qué modelo de gobierno tiene? ¿Van a ser burócratas? Bueno, es que en realidad
En realidad es el Senado romano, ¿no? En realidad ellos consideran que el que va a gobernar es Dios y ellos son los testigos que acompañan ese gobierno, pero son los más píos y son los elegidos. De hecho, es interesante ver el tema del nombre Testigos de Jehová, que lo pone Rutherford, el sucesor de Russell, que es uno de las dos. Russell solamente él crea las publicaciones, se preocupa mucho por esas publicaciones y está preocupado por ese fin del mundo inminente, que él lo lee. Voy a intentar de no hacerlo muy largo, pero él dice que hay en la Biblia y en creaciones de Dios, entre ellas la pirámide de Giza en Egipto, que él está convencido que la mandó construir Dios y que es una Biblia de piedra en la que están todos los números y los datos del fin del mundo y de muchas otras cosas más. Pero Russell no crea una institución gigante. Eso le queda a Rutherford, que además de la construcción de la mansión, andaba en 2 Cadillacs, era abogado. Es como el Brigham Young. Exactamente. El Brigham Young de los Testigos de Jehová. Hay 2 Brigham Young, que ahora les voy a contar cuál es el que lo sucede a Rutherford también. Pero Rutherford construye la idea de los Testigos de Jehová. Eso no está cuando muere Russell, como no está cuando muere Russell el impedimento de celebrar fiestas, como no está cuando muere Russell el rechazo a la cruz como símbolo. Todo eso es de Rutherford. Rutherford se encara en una guerra tremenda contra cualquier otra religión de los Estados Unidos, porque él se consideraba perseguido. Él convive con la época en la que los nazis persiguen a los Testigos de Jehová. Él se consideraba perseguido y entonces él hace una separación muy fuerte de cualquier otra cosa y él dice que las demás religiones son, pido disculpas al amigo que no puede oír groserías en público, las putas de Babilonia que nombra la Biblia. Sí. Y él dice que las demás religiones están casadas con el demonio. Entonces él hace una separación enorme. Él también es el que construye la idea de que Cristo... es muy importante esto que les voy a contar. Para los Testigos de Jehová, y después les voy a dejar en las fuentes a los oyentes y al público unos dibujos animados de los Testigos de Jehová extraordinarios, Jesucristo no es el Hijo de Dios. Jesucristo es el arcángel Miguel, un asistente de Dios, que viene a la tierra en un cuerpo, que cuando viene a la tierra cumple funciones para transmitir la palabra de Dios, y que cuando muere, como no es el Hijo de Dios, no va en cuerpo incorrupto al cielo, sino que Dios le hace desaparecer su cuerpo después de presentarlo en otros cuerpos a sus fieles, y al hacer desaparecer el cuerpo vuelve a ser el arcángel Miguel. Entonces, y que con su muerte solo perdonó el pecado de David, y esto es muy importante, para los Testigos de Jehová el bautismo no quita el pecado, solamente cumplir las funciones de la fe para llegar al reino celestial, al reino terrenal, es lo que quita el pecado. Fíjate que, perdón que te interrumpa, antes de que te adelantes, por favor, porque se va a perder la idea. Con relación a lo que dices, hay un libro que se llama Babilonia la Grande ha caído. No sé si lo alcanzaron a ver. El reino de Dios domina. Y ahí dice que ellos agrupan a todas las demás religiones bajo la denominación colectiva, que decías tú, Babilonia la Grande, que personifica como una prostituta embriagada con la sangre de los santos y la sangre de los testigos de Jesús. O sea, son agresivos, güey. O sea, son sumamente agresivos. Eso es agresivo, güey, entre religiones, ¿no? Y discriminatorio y todo. O sea, hay muchas cosas que vemos en ellos que probablemente no vemos en todas las religiones, en otras religiones, pero que hablan mucho de quiénes son y cómo se manejan, ¿no? Totalmente, y hay una razón para su agresividad que tiene que ver con que ellos consideran que son los únicos elegidos y todos los demás están equivocados, y que existe un solo lugar al que se puede ir y solo está reservado para ellos. Si recordamos los mormones, que están totalmente locos, pero se parecen a un escritor de ciencia ficción, ellos te dicen que, bueno, vos te morís y te va a tocar tu propio planeta, que vos lo vas a regular. Entonces es como que tiene premios consuelo. Para los Testigos de Jehová es a todo o nada.
Y ese todo o nada lo lleva a su conducta de secta, como vamos a ver más adelante, porque si se alejan un poquito de lo que predican, se quedan sin nada. Les toca la muerte y la desaparición absoluta, que es lo que ellos dicen que le va a tocar al resto. Como no haber existido. O sea, para los demás es la realidad, digamos, la nada absoluta. Para ellos no. Bien dicen que lo más, bien dicen que lo más peligroso de algo así es las personas que no tienen nada que perder. Y si tú le das eso, o sea, si tú les dices esto va a valer madre y si no crees en esto, pues ya te vas a dejar de existir o lo que quieras. Esto puede llevarlos a una reacción como la que dices, pero es el hecho de que ya no tienen nada que perder porque ya están, o sea, es aquí o vales madre. Y eso es peligrosísimo, cabrón. Y Bobby, eso no tiene que ver con cómo se comportan como secta y cómo están dispuestos a cualquier cosa con tal de no perder eso que creen tener. Es correcto, pero además lo que les quería decir es que en la entrevista Lucía nos cuenta cómo le fue ella con estos pensamientos, pero a la hora de interactuar con el mundo exterior. Entonces, si quieren, vamos a escucharlo. Corre entrevista. Pues yo nací dentro de una familia que era bastante devota. Mi padre era siervo ministerial, que es... los siervos ministeriales son los ayudantes de los pastores o ancianos, como ellos los llaman. Y mi madre era precursora, que las precursoras a lo que se dedican es el tiempo completo que tienen, lo dedican a la predicación, a enseñar a otros que lo que predican, lo que enseñan los testigos. Y yo pues soy la pequeña de 5 hermanos y todos ellos también eran testigos y estaban ahí, estaban dentro muy devotos, eran muy devotos todos. Y así fue como llegué, vamos, sin comerlo ni beberlo. Pues no me dejaban juntarme con gente de fuera. No podía ir con niños que no fuesen testigos. Y al no poder celebrar las fiestas que todos celebraban, cumpleaños, Navidad, pues estaba un poco apartada. Y que me obligaban a celebrar las fiestas. Me obligaban a juntarme con la gente de dentro de la organización. No había término medio, tenía que ser con ellos. Con los de fuera no me podía juntar de ninguna manera. Esto lo que sucedió es que, vamos a ver, los testigos de Jehová lo que enseñan es que pronto va a venir Armagedón, que es la guerra de Dios que va a destruir a todos menos a los testigos de Jehová. Entonces, cuando tú eres niño, tú crees lo que te dicen tus padres. Y tus padres te dicen que hay que hacer caso a lo que dicen en las reuniones. Y en las reuniones esto es lo que enseñan. Entonces, te hacen sentirte de alguna forma especial. Y yo de niña me sentía un poco superior a los demás niños, porque yo sabía la verdad, yo no iba a ser destruida y todos los demás sí. Entonces, todo esto sumado a lo que hablábamos antes de no poder celebrar fiestas ni tan siquiera participar coloreando una careta de carnaval, pues hizo que fuese el blanco de los abusones. Y entonces, pues yo callaba y oraba, porque es lo que te enseñan que tienes que hacer. Y ya está, nada más lejos de la realidad. Y lo peor es el miedo, el vivir con ese miedo de que me tengo que portar bien porque esto y esto a Jehová no le gusta. Y si no le gusta, cuando venga Armagedón me destruye. Y claro, es que estamos hablando de niños pequeños que viven aterrorizados, con unas pesadillas que yo tenía, que caían bolas de fuego del cielo, que eran pues increíbles. Yo ahora lo pienso y se me ponen los pelos de punta todavía. Guau, cabrón. ¿Qué opinan de la entrevista? No mames. Fíjate que yo tengo una experiencia muy cercana que cuando yo trabajaba en un juzgado de distrito, tenía una compañera a la que yo estimo mucho y es testigo de Jehová. Y le agarré un cariño muy, pues
muy fuerte a su hijo. Era una persona, un niño que siempre estaba ahí y pues te generaba como empatía y era un niño muy, muy agradable. Entonces, generalmente iba ahí a mi escritorio a platicar conmigo. Y cuando estábamos ahí, platicando, que yo me enteré que tenía este tipo de creencias, la religión, la secta de Testigos de Jehová, que yo no conocía, que no pueden festejar su cumpleaños, que no pueden recibir regalos, que no pueden, pues están limitados a muchas cosas. Yo ahí todavía no tenía a mi hijo y en verdad dije, no mames, güey, es crueldad, güey, esto. O sea, no, ¿cómo puede ser que lleguemos todos el día de, no sé, algún cumpleaños o algo y partamos un pastel y el niño no pueda comerlo o no pueda echar relajo con nosotros o no puedan regalarle algo en su cumpleaños? O sea, a mí se me hace algo innecesario. O sea, ¿qué te puede dejar algo así, cabrón? O sea, entiendo que es una creencia, güey. Eso tiene un par de explicaciones, una de las cuales seguro la va a decir Bobby ahora a continuación, que tiene que ver con cuando vos reducís a alguien, cómo lo controlás. Pero la justificación que ellos tienen, y yo lo vi desde dos lados, pero y incluso escuché testimonios de actuales testigos de Jehová que justifican eso. Ellos dicen que cualquier celebración que se realice que no tenga que ver con Dios está distrayendo de la fidelidad a Dios y puede considerarse incorrecta para los designios de Dios, que solamente se debe celebrar a Dios y no a otras personas, y que además no debe haber un culto a la personalidad, y que por otro lado, el festejo de cumpleaños tiene un origen pagano, porque lo que se creía era que en el día del natalicio las personas podían estar más cercanas a ser atacadas por demonios, y que las velas representaban y siguen representando para mucha gente el pedir deseos. Como todo eso es considerado pagano y aleja de la fidelidad y de la devoción a Dios, no se debe realizar. Ahora, la realidad, y ellos lo que lo justifican cuando vos escuchás a gente adentro es, no, pero mis papás me hacen un montón de regalos el resto del año, te dicen, yo no necesito un cumpleaños. Eso te dicen mientras están adentro. Ahora, eso no solo se extiende al cumpleaños, sino a celebraciones nacionales, a cualquier tipo de festividad, San Valentín, Navidad. No se puede festejar nada que no sea vinculado directamente a los ritos que ellos consideran hacen felices a Dios. Ahora, Bobby, eso me imagino que tiene mucho que ver con el control que ejercen, ¿no? Chequen. A nosotros, esto ya lo habíamos platicado en algún otro episodio, pero para los seres humanos nos es mucho más fácil absorber información cuando está acompañada de una narrativa. Si te cuentan una historia, es mucho más fácil que tú llegues a entender la conclusión o ¿cómo se llama? De las fábulas, la moraleja. La moraleja de la historia es mucho más fácil comprender. Entonces, una de las tácticas más efectivas que utilizan las sectas, y muchas veces hasta ni siquiera tiene que ser una secta como tal, es una estrategia muy útil para el control de la gente, es pintar narrativas del blanco contra el negro, lo bueno contra lo malo, ¿no? Lo vemos en la política, lo vemos en todos lados está. Entonces, cuando a un niño o a una persona que está en los Testigos de Jehová se le dice, ok, están los buenos y los malos, tú estás con los buenos. Pero el problema es que a los malos les va así y les pasa esto y el otro y les cae Armagedón y desaparecen. Y tú estás ahorita del lado de los buenos, pero no tienes asegurado el lado acá, a menos que sigas estos comportamientos. Entonces, esta narrativa de blanco y negro al mismo tiempo va acompañada con otras técnicas como el denominar algunos comportamientos y algunos pensamientos. O sea, el crimen de pensamiento existe en las sectas como malos, como pecaminosos. Entonces, esto es con el objetivo de que los miembros de la secta tengan cierta estructura de pensamiento, que solo consuman información de dentro de la secta y que quienes estén como líderes los puedan controlar por medio de la información, por medio de sus emociones
y por medio de estas historias que les cuentan. De hecho, hay algo muy gracioso que nos va a pasar, a diferencia de con mormones. Ustedes conocen la historia de que los mormones, cuando salió la obra musical de Book of Mormon, en Broadway, en la producción original, los mormones pusieron publicidad en el playbill, en el libro de la obra, diciendo, bueno, vieron la obra y se divirtieron, ahora conozcan la historia real. Y nosotros suponemos que muchos mormones escucharon nuestro episodio de mormones. Eso no va a pasar con los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová tienen prohibido escuchar cualquier tipo de información que sea contraria a los testigos de Jehová, porque les dicen que eso es hacerle el juego al demonio y a los contrarios a Dios. En realidad es para asegurarse que no obtengan información que pueda alejarlos de su fe. Entonces tiene mucho que ver con lo que dice Bobby. Y justo es una de las peores ofensas que puedes cometer como testigo de Jehová. Según los testimonios que estuve viendo, si tú buscas información acerca de los testigos de Jehová fuera de la organización, tú te arriesgas a ser expulsado inmediatamente. Exacto, excomulgado. Es y un otra control cosa absoluto, güey. Absoluto, por eso es una secta. Y Sí, otra claro. cosa que quiero agregar de lo que decía Lucía en cuanto al bullying y todo eso, es muy común, y de hecho en la documentación oficial de ellos, y yo voy a acompañar en las fuentes las páginas de ellos recomiendan que los niños no practiquen deportes en los colegios para que no se vinculen con personas que puedan tener ideas diferentes a las de los testigos de Jehová en los equipos deportivos, que no hagan amistades por fuera de los testigos de Jehová por más que vayan al colegio, porque nunca se puede saber si las personas con las que se están en la misma fidelidad a Dios que ellos, y eso aleja y aliena completamente a los niños, además de lo de los cumpleaños, de lo de que, por ejemplo, no pueden jurar lealtad a la bandera, porque lo tienen prohibido, porque la única lealtad que puede existir es a Dios, y esto viene profundizado, y hay una palabra muy importante que usó Lucía, que es Jehová. Y ustedes tienen que saber que no es accidental lo de testigos de Jehová. Testigos de Jehová lo inventó Rutherford, el segundo del querido Russell, porque él consideró, luego de sus profundas lecturas de la Biblia, tengamos en cuenta que Rutherford era un abogado al que lo único que le interesaba era conseguir la libertad de culto en distintos países del mundo. Ese fue su mayor éxito como testigo de Jehová, porque al extenderse en el mundo extendió la venta de los libros. Él además escribió más de 20 libros, y sepamos que la venta de libros y publicaciones representa cerca del 70% de los ingresos de los testigos de Jehová. Por eso es que tienen a tanta gente dando vueltas por la calle. Pero, volviendo al tema, él le pone el nombre Testigos de Jehová, no era originario de Russell. Él dice que surge de la Biblia, de su interpretación libre, y su sucesor, Nathan Homer Knorr, y esto es importante, edita, no se sabe quién es el traductor porque lo mantuvieron en el anonimato, pero edita una nueva versión del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento diciendo que la antigua versión que existía era incorrecta, la traducción en inglés del griego y del hebreo, y su nueva versión, además de quitarle a Cristo el lugar de hijo de Dios, es decir, agarra una estupidez y la vuelve una estupidez distinta, no es que una estupidez nos parezca máxima. mal. A mí me da exactamente lo mismo si consideran que Cristo es el hijo de Dios o el hijo de Chabelo, pero bueno, la Biblia que estaba era la que estaba. Podría ser el hijo de Chabelo, tranquilamente, dan las edades. Tranquilamente. Claro, güey. Pero lo que hace este hombre con la nueva versión de la Biblia, este Knorr, en su nueva edición reemplaza cualquier posición del tetragramatón, o sea, de cualquier figura del nombre de Dios por Jehová. En todos pone Jehová. Él hace que más de 7,000 veces aparezca la palabra Jehová entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos dicen que Jehová es el nombre de Dios y es el único que utilizan, y por eso me llamó la atención que Lucía lo nombra así, y es muy diferencial para ellos porque ellos consideran que son los únicos que utilizan el nombre correcto de Dios, entre muchas otras cosas que ellos dicen sobre Dios. Así que hay mucho que surge de esto que nos cuenta Lucía. Ahora, yo dije al pasar, Ale, el tema de,
de su imposibilidad de celebrar los rituales nacionales, la jura a la bandera, Sí. y todas esas cosas. Pero creo que vos viste un poco más ese tema. Fíjate que yo me encontré con que ellos tienen la creencia de que Satanás es el gobernante invisible de la tierra, ¿no? Y que manipula todos los gobiernos. Y esto... O sea que Jesús era primero y se fue y quedó Satanás. Pues es que... Es que algo que se le critica y mucha gente que se va, lo que vos estás diciendo, Bobby, tiene mucho sentido, pero mucha gente que se va de los testigos de Jehová dicen que permanentemente ellos reescriben sus creencias y pretenden que la gente se olvide de las creencias anteriores que ya les habían enseñado. Como es una religión basada en publicaciones permanentes, porque, como decíamos, para que tengan una idea, la revista La Atalaya se vende por mes en el mundo el doble que el Reader Digest. Es gigantesco. Entonces, lo que decís, Bobby, es las contradicciones son la orden del día en los testigos de Jehová. Pero nada, Ale, ¿qué decías? Discúlpame, Durán. Así es, no pasa nada. No quiero que me ataques con tu furia de corsario. No, te digo, ellos creen que Satanás es el gobernante invisible de la tierra y que manipula todos los gobiernos y por tanto pues se niegan a votar, a participar en actividades políticas, a servir en las Fuerzas Armadas, lo que trae consigo pues el no poder hacer el servicio militar, lo que tiene una historia que luego Vasco nos va a contar porque está muy interesante esa parte. Y dentro de las creencias extrañas que tienen, está esta de las transfusiones, por ejemplo, de sangre, que no sé si Vasco tú quieras decir algo de eso antes de que yo entre con el propio jurídico. Yo de ese tema, lo que si querés lo que les puedo contar es que también está vinculado a sus creencias y tampoco es originario de Russell, sino que fue agregado después, pero ellos interpretan un versículo de la Biblia. Recordemos que ellos agarran la Biblia y la reforman toda para que cumpla con sus creencias preexistentes, pero ellos interpretan un versículo de la Biblia en el que se le prohíbe a la gente comer sangre, y que esto tiene que ver con que ustedes saben que el Antiguo Testamento es en muchas partes un diccionario de higiene. Muchas de las cosas que tiene el Testamento de los judíos tienen que ver con... no logramos que la gente no haga determinadas estupideces, no logramos que se laven el pito, vamos a decirles que si no se circuncidan los castiga a Dios. Lo mismo ocurre con el consumo, si van a comer morcilla en mal estado se van a morir, vamos a decir que comer sangre es pecaminoso. Los testigos de Jehová, como en muchas cosas, lo interpretan literalmente y entonces entienden que cuando Dios dice que no se puede comer sangre, está diciendo que están prohibidas las transfusiones. Así es. Y bueno, dentro de todas las creencias que han ido evolucionando, no sé si la palabra sea evolucionar, sino cambiando de manera constante en esta secta, depende de cómo se acomode la situación en la actualidad en donde están decretando estas normas vinculantes para los seguidores de esta secta. La que más llama la atención y la que más ha tenido repercusiones jurídicas ha sido la de las transfusiones de sangre. ¿Y por qué? Pues porque ha habido casos en los que quien necesita esa transfusión de sangre es una menor de edad. Y cuando eso sucede, pues tiene que haber una ponderación de derechos, porque, una cosa es que tu libertad de creencia y tu libertad de autonomía en cuanto a la educación de tus hijos, y otra muy distinta es que esa libertad de autonomía en la educación de tus hijos, pues te lleve a poner la vida del menor en peligro. Y ahí entra una figura muy importante que se llama el interés superior del menor. Cuando esto pasa, pues el gobierno, al menos en México, tiene que intervenir. Obviamente hay una manera específica en la que interviene el gobierno,
pero tiene que intervenir en la protección del menor, porque una creencia religiosa está vulnerando este bienestar, ¿no? La salud. Sí. Y hay tratados internacionales, hay además tratados firmados internacionales, por nuestros países. Y no somos el único país que ha hecho esto. La Argentina, España, la mayoría de los países han intervenido en esto. Inclusive Estados Unidos en limitadas oportunidades, pero lo ha hecho también. Estados Unidos inclusive ha intervenido en casos en los que los testigos de Jehová le negaban a bebés recién nacidos las donaciones de sangre, las transfusiones de sangre, y han tenido que intervenir para obligar a los padres y se las han con amenaza de sacarle a los hijos a los padres si se negaban. Que Estados Unidos es un país que en general no se mete en esas cosas, pero en esto lo ha hecho. Así es. Fíjate que en este tema, en México ocurrió algo muy relevante en 2017. Llegó a la corte un recurso de revisión, un amparo en revisión, perdón, 1049-2017, si quieren buscarlo, está al acceso a todo el mundo. Quien le tocó verlo fue a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y era un caso en el que una menor cuya familia pertenece a una etnia rarámuri, que eran testigos de Jehová, presentaba signos de varicela. Por este motivo, la madre pues la lleva al hospital hasta que la revisen, porque al parecer estaba un poco grave la niña. Y bueno, pues el médico tratante les dice, ¿sabes qué? La niña probablemente padece algo más grave. Y dan el pronóstico de que tiene leucemia. Y tiene leucemia, y no solo una leucemia, sino una linfoblástica aguda. O sea, al parecer no sé nada de medicina, pero al parecer es un tipo de leucemia agresivo, peligroso, y más para una menor. Bueno, todo cáncer es peligroso, pero era urgente, era urgente. A lo que me refiero con agresivo es que había que actuar rápido, como todo cáncer. Sí, es aguda, claro. Entonces, y más por ser una menor de edad, ¿no? Y entonces lo que le dijeron es que era urgente que acudiera al hospital infantil de especialidades de donde ella se encontraba. Una vez estando en ese hospital infantil, la menor es atendida en el área de urgencias, donde los médicos le explican a la mamá las implicaciones de la salud de la niña, y en razón del diagnóstico que le dieron, ¿no? Que todavía era un probable diagnóstico, todavía no habían hecho los estudios para confirmar el padecimiento. Bueno, pues posteriormente una hematóloga evaluó el estado de la salud de la niña y concluyó que probablemente presentaba un cuadro infeccioso viral, por lo que solicitó a la menor, a la mamá, que la menor ingresara a terapia intermedia. Y en inicios de los tratamientos antivirales, antibióticos y hemoderivados, que eran productos derivados de la sangre, ¿no? Le dijo, tiene que tener ¿cómo se dice? ¿Tratamiento? Este tratamiento, y la hematóloga informa a los padres de la gravedad del estado de la menor y así como el tratamiento que les digo, y le dice, ¿sabes qué? Este es el idóneo a seguir, y bueno, pues incluía obviamente transfusiones de sangre, ¿no? Y ahí es cuando empieza a darse a valer madre este pedo. Los padres de la menor expresan que es su deseo buscar una alternativa distinta, una medida alternativa a las transfusiones. Y bueno, pues argumentan que eso lo necesitan porque va en contra de sus creencias religiosas, ¿no? En razón de eso, la trabajadora social del hospital... Te quiero hacer un punto acá. Dime. Recibir transfusiones de sangre implica la excomulgación y expulsión de los testigos de Jehová, ¿eh? No es que es un castigo intermedio, no es que hay algo en el medio, implica ser quitado de los testigos de Jehová, que tu familia, si tus padres, por ejemplo, vos sos el papá de un niño y aceptás la transfusión de sangre,
los abuelos de ese nene no lo van a ver nunca más, tienen prohibido verte para siempre porque sos excomulgado, te volvés invisible para los demás testigos de Jehová. Es una falta gravísima recibir una transfusión de sangre. Entonces, por la razón que les digo, la trabajadora social del hospital infantil estimó que debía ponerse a la menor de edad a disposición de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niños, de niñas y niños y adolescentes del distrito judicial correspondiente. O sea, de la protección de la justicia. Así es. Debido a la gravedad de la salud, del estado de salud de la menor y la necesidad de llevar a cabo transfusiones sanguíneas. Y los padres no querían que se haga ninguno de los dos. Exacto. Esa era la razón más importante, la oposición de los padres a esta transfusión. Ajá. Entonces, esto lo que va a provocar es que la subprocuraduría entreviste a los padres de la menor y para que acepten el tratamiento propuesto y con lo que se topan es con una negativa enérgica y que su hija, a que su hija fuera sometida a estas transfusiones y solicitan que se emplee una alternativa, una medida alternativa, ¿no? Uh-huh. Te hago un paréntesis acá, que te lo puedo, no conozco ese caso, pero te lo puedo decir con un grado de certeza alto de todo lo demás que investigué. Te puedo decir con seguridad que los padres no estaban solos mientras tomaban todas esas decisiones espantosas, sino que seguramente se mueven en masa. En el lobby del hospital, en la puerta del hospital, estaban otros testigos de Jehová, probablemente familiares para presionarlos, y no solo eso, sino el cuerpo de mayores, de ancianos, que es como los testigos de Jehová tienen una entidad gobernante superior, que es el cuerpo de gobierno, en realidad son dos, pero no importa, efectos administrativos, y después, en cada región, está el cuerpo de ancianos, que son los que toman todas las decisiones sobre ese grupúsculo. Bueno, suelen presentarse y estar presionando en el hospital a los padres, y seguramente en ese caso era así, para impedir que tomen una decisión equivocada. Yo he llegado a leer casos en los que luego de que la justicia intervino y le dijo a los padres que o hacían la transfusión o iban presos, el cuerpo de ancianos le ofreció a los padres traer un helicóptero al hospital y que los padres desconectaran al hijo para llevárselo y que no se hiciera la transfusión. ¿Ok? A la o sea, mierda. no es una decisión tomada libremente, ni siquiera en ese momento. Si bien no puedo asegurarlo del caso que vos lo estás contando, pero la forma en la que se conducen es esa. Ejercen una presión directa en el lugar, además de presionar a los jueces, además de presionar a los fiscales con el poder que tienen, y que en muchos lugares lo tienen, y que en México, donde tienen cerca de 1 millón de evangelizadores activos, después voy a contar qué significa eso, pero cerca de 1 millón de fieles y 13.000 comunidades, tienen una presión muy fuerte. Si bien no intervienen en política, una presión muy fuerte. Pero perdona, la interrupción era para poner el contexto de qué estaban pasando esos padres, porque si no, quizás caemos en el error de juzgar exclusivamente a los padres. Y los padres están con la presión en su ignorancia. La ignorancia no puede ser perdonada, pero ellos creen que el fin del mundo viene y que corren el riesgo de quedarse afuera ellos y ese hijo del reino celestial. Entonces, ¿es una estupidez? Sí, pero hay que ver cómo se llegó a esa estupidez y qué posibilidades tenían de tener la formación como para no creer en eso, ¿no? Entonces, la presión tiene que caer sobre esos hijos de puta, perdón al amigo que no puede escuchar groserías en público, pero a esos hijos de puta que están presionando seguramente en ese hospital y a la familia, a los abuelos, a los tíos, a los primos, a todos, para que esa transfusión de sangre no se haga. Así es. Bueno, pues en ese escenario, la subprocuraduría decide iniciar un procedimiento administrativo de protección de menores con base en 3 factores: el diagnóstico de la posible leucemia linfoblástica aguda, la inmediata necesidad de que la menor recibiera las transfusiones sanguíneas para salvar su vida a juicio de los especialistas, y la negativa de los padres para que se realizaran todos esos tratamientos, ¿no?
De modo que la subprocuraduría ordena que la tutela de la menor estuviera provisionalmente a su favor y con el fin de autorizar los tratamientos médicos que fueran necesarios para salvar su vida. ¿Qué pasa después? ¿A favor de quién? La tutela que da. No, de la subprocuraduría. Okay. Después de esto, son emitidos los resultados, güey, de análisis médicos practicados a la menor, los cuales confirman que padecía leucemia linfoblástica aguda. Esto se le informa a los padres que la niña necesita el tratamiento, que necesita quimioterapias, indicándole que las consecuencias del tratamiento, entre otras, implicaban la posibilidad de continuar requiriendo transfusiones sanguíneas. Y los padres vuelven a su negativa de que la menor inicie ese tratamiento, y la subprocuraduría autorizó el inicio de las quimioterapias debido a la premura de combatir la enfermedad ya lo antes posible, ¿no? Uh-huh. Los padres se inconforman. La madre de la menor. ¿Qué quiere decir que se inconforman, Ale? Ahí voy para allá. La madre de la menor, por su propio derecho y en representación de su hija, promueve un juicio de amparo indirecto. Esto, se promueve en un juzgado de distrito, obviamente. Los que no sepan de derecho, es un juicio que se lleva en un juzgado de distrito, porque ahí está siendo un órgano que es de gobierno, está vulnerando un derecho humano, ¿no? Entonces, en este caso, el derecho humano es la libertad de creencia y la libertad de autonomía entre los hijos en su educación y en sus decisiones. No se los voy a hacer más largo porque si no nos llevamos todo el episodio en este asunto. Este amparo indirecto lo resuelve un juez en el cual dice, ¿saben qué? La subprocuraduría no le dio ninguna opción de medida alternativa a la madre. No. Y por tanto, el amparo se concede a favor de la mamá. Wow. Para no que me ella, esperaba. No me esperaba este desenlace. Sí, no. Vamos a la mitad. Poniéndolo en otras palabras, el juez le dio la razón a los burros de los testigos de Jehová. O sea, el juez de distrito lo que hace fue es que hay muchos tecnicismos que no quiero decir porque mucha gente no es abogado. Y bueno, es el juez de distrito. ¿Por qué hay gente que no es abogada? No sé. Hablemos un rato de normales, eso. Sabemos gente. ¿Por qué hay gente que no sería abogada? No, güey, nos vamos a llevar un chingo de tiempo en eso, mamá. Pónganos en sus comentarios por qué no son abogados. No, porque no hay ninguna gente razón que puede para no ser distinguir el abogado. bien del mal, es muy fácil. Bueno, no sé qué es el bien y el mal. Ahí te va. Entonces, el juez de distrito concede algo que conocemos en México como una suspensión definitiva. ¿Qué es esto? Suspende los actos hasta que no se resuelva el juicio de amparo. Entonces, eso provoca que la niña no esté recibiendo tratamiento durante todo el juicio, güey. Entonces, ¿y cuánto dura ese juicio? Es un juicio rápido, pero en este caso, pues era más rápida la necesidad de empezar los tratamientos de cáncer, güey. Claro, lógico. Por más que dure 3 meses, 4 meses el juicio, esto tiene que ser ya, ¿no? Sí, no, en tratamiento de un cáncer. La sangre ya la habían sacado de la heladera porque se echa a perder, boludo, si la sacan del refri y todavía no. Bueno, porque me imagino a la enfermera así. ¿Se la van a poner o no? ¿Se la van a poner o no? Porque termina mi turno y hay un abogado explicando cosas. Bueno, entonces la subprocuraduría informa a los padres de la menor que se abstendría de tomar cualquier decisión relacionada con la salud de la niña hasta en tanto pues no concluyera el juicio de amparo, ¿no? Lo normal, tienen que acatar la suspensión del juez. Y bueno, de esta manera el juez de distrito el 30 de junio de 2017 determina sobreseer el juicio por una parte y conceder el amparo a la mamá. No. Ello al estimar que las circunstancias fueron insuficientes para considerar que los padres de la menor hubieran sido negligentes en el cuidado de la hija. Además de que nunca se presentó el tratamiento alternativo propuesto, de modo que la subprocuraduría inició... ¿Qué tratamiento alternativo propuesto? El médico dijo que le tienen que hacer transfusión de sangre. Esto se va a poner más cabrón, güey. Espérate. No, lo odio a ese juez. Decime el nombre que le voy a prender fuego a la casa. Pero dice, no presentaste, la subprocuraduría no presentó ninguna
ningún procedimiento, inició un procedimiento administrativo de manera ilegal sin una investigación previa que acreditara a la menor, que la menor estuviera en una situación de desamparo. Pero lo dijeron los médicos. Bueno, esto... ¿Qué había que darle? ¿Flores de Bach? ¿Cuál era el tratamiento alternativo que quería su señoría? No sé, güey. Pero aquí, en desacuerdo con la sentencia, la subprocuraduría en representación del menor y el Ministerio Público adscrito al juez de distrito en cuestión, que estamos hablando, interponen recurso de revisión en contra de esa sentencia para que se haga del conocimiento de los tribunales colegiados, del tribunal colegiado competente, ¿no? El tribunal colegiado le llega a eso y dice, cabrón. O sea, el tribunal superior del que resolvió. Vamos a traducir para los poquitos que no sean abogados, vayan a estudiar derecho, pero mientras tanto, el tribunal lo que hacen es ir ante el superior del juez que resolvió para que revierta la burrada que hizo el juez. Exactamente. Y el tribunal colegiado, que es el superior del juez de distrito, recibe la demanda y dice, cabrón, a ver, yo no tengo competencia para conocer de este asunto porque esto involucra un problema de carácter excepcional. Y dice, centrado en torno a la libertad religiosa y al derecho de los padres de tomar decisiones médicas respecto de sus hijos, en aquellos casos en los que se requieran transfusiones sanguíneas de manera urgente. El tribunal colegiado, la enfermera sentada con la sangre así, ya templada la sangre, ya servía para hacer morcilla y no había avance. Ya se lo hubieran donado a Rudy Giuliani para que se le echaran en la cabeza o algo así. Está bien. Bueno, entonces el tribunal colegiado dice, ¿saben qué? El asunto implicaba definir cómo deben actuar las instituciones públicas hospitalarias y la Procuraduría de Protección del Menor ante estas situaciones. Y este aspecto es el que dicen, ¿saben qué, cabrón? Respecto de esto, no hay jurisprudencia, güey. Y al no haber jurisprudencia, quien se tiene que pronunciar es la Corte. Entonces se va el expediente, remiten el expediente a la Suprema Corte de Justicia y bueno, le toca a la primera sala, que en ese entonces fue turnado al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Y bueno, spoileame si tenemos que aplaudirlo o insultarlo, por favor. Nada, no hay que decir nada. Y bueno, ya no me voy a ir más a todo lo que sucede. Es muy interesante lo que dicen, pero la resolución finalmente dice que con base en todo el caso, lo que les estamos platicando, la primera sala estableció que el Estado puede intervenir en la autonomía familiar cuando advierta que se coloquen en riesgo la vida y la salud de una menor de edad. De modo que en casos como como el que estamos hablando, eso se actualiza si debido a las creencias religiosas de los padres se pretende impedir que se aplique a la menor un tratamiento médico idóneo para preservar su vida. También la sala sostuvo que debido a que la subprocuraduría tomó la decisión más apropiada en las circunstancias de urgencia en las que ingresó la menor al hospital con el fin de mitigar el riesgo en el que se encontraba su vida, así como considerando que aquella y el personal médico ha respetado los parámetros que rigen la conducta de intervenir en la privacidad familiar y con base en que el contexto médico en el contexto médico, un menor tiene derecho a recibir tratamiento en las mejores probabilidades que se tengan para salvaguardar su vida, resultan infundados los agravios. Ok. O sea que obligó. En español, obligaron a que sí se le diera tratamiento. Así es. Además de que, pues no voy a leer todo lo demás, pero le pone una arrastrada al juez que le dice, a ver, cabrón, estos güeyes no hicieron esto que estás diciendo. La subprocuraduría no actuó mal, dado que su intención siempre fue salvaguardar el bienestar de la menor. Y además, además de que eso siempre debería de ser el primer lugar, cabrón. O sea, no puedes poner ningún derecho arriba de ese. Al menos en este caso.
Y bueno, terminó una historia feliz porque la subprocuraduría dijo, ¿sabes qué? Se hacen las transfusiones y la niña recibió su tratamiento. Lo malo es que tardaron como 20 años. La niña había muerto hacía 4 meses y bueno, esa fue la parte, pero bueno, en derecho salió bien, digamos. En derecho salió bien. No, se marca un precedente, ¿no? De que de esto ocurrió también en España, y en España ya ni siquiera tendrías que iniciar un juicio. Pasó en Argentina también, ¿eh? Sí. En Argentina hubo un caso similar hace 6, 7 años y se resolvió de la misma manera. Pero bueno, menos mal que primó, porque la verdad que lo del juez de primera instancia es para matarlo. No es de primera instancia, es de distrito. Es todavía peor, es un juez federal, güey. Un juez federal. O sea, que en Argentina sería de primera instancia federal. Te pido disculpas por desconocer las diferencias entre ustedes. Yo tampoco sabía. Oigan, ¿por qué no vemos lo que Lucía tiene que decir acerca de toda esta cuestión de la sangre? A ver, ruede entrevista. Sí. Pues eso es lo que enseñan en las reuniones y lo que enseñan en sus publicaciones. Que es un pecado tanto comer sangre como recibir sangre, porque la sangre representa la vida y esta es sagrada para Jehová. Eso dicen. Yo lo llevaba, me daba vergüenza, sinceramente, cuando era pequeña, porque tenía que llevar una tarjetita pegada en la solapa del abrigo, que era una alerta sanitaria en la que ponía que en caso de accidente que no se podía administrar sangre. Entonces yo me acuerdo que me la escondía y menos mal que nunca me pasó nada, porque la morcilla y cualquier cosa que tenga sangre, que hoy en día miras un paté de hígado y los patés normalmente llevan plasma o llevan algún componente de la sangre. Imagínate el día que mi madre me dijo que me tenía que quedar en el comedor del colegio a comer. Yo le dije, bueno, ¿y si me ponen morcilla para comer, qué hago? Y mi madre me dijo, pues mira, el día que vayan a poner algún guiso que tú creas que puede llevar morcilla, como por ejemplo aquí es común el cocido madrileño, las lentejas, los guisos de legumbres suelen llevar morcilla. Entonces yo iba a la señorita de comedor y le decía, profesora, ¿esto tiene morcilla? Como si me gustase mucho. Claro, porque si yo iba y decía, no tendrá morcilla, me iban a decir, no tiene. Pues creo que esa es otra evidencia de cómo los testigos de Jehová, de acuerdo a la definición de Steven Hassan, se siguen apegando a que sí son una secta. Porque las sectas, en muchas de ellas, se te autoriza qué puedes comer y qué no. Y bueno, y si sobre todo están autorizando o negándote cuidados de salud, pues qué más evidencia queremos. Bueno, lo que pasa es, en primer lugar, quiero decir que es riquísima la morcilla en España, sobre todo la de Burgos, con lo cual no puedo entender que prefirieran el reino celestial a comerse una morcilla. Pero más allá de eso, la verdad que viendo la fidelidad que han demostrado absoluta, o sea, ponerle a tu hija en el abrigo un cartel que dice que si tiene un accidente no la pueden transfundir, demuestra la locura de la fidelidad a la que han llevado esto y el temor que le tienen a los superiores, que se ve en los infinitos casos de abusos sexuales a menores que han sido denunciados en España por parte de testigos de Jehová y que han sido protegidos por estos tribunales de ancianos, que son los mismos que les hacen poner esos carteles en los abrigos. O sea, me vas a decir, no es lo mismo impedir comer morcilla o una transfusión de sangre que violar a un chico. No, pero el principio rector es el mismo. Haces cualquier cosa que dañe a los testigos de Jehová y que dañe sus preceptos y vas a ser castigado, excomulgado y excluido de tu familia, de tus amigos y de todo lo que conoces. Entonces, todo lo que vemos tiene que ver con eso. Por otro lado, a mí no me llama la atención. Yo les quiero contar un caso tremendo que tiene que ver con todo lo que estamos hablando y que tiene que ver con lo del fin del mundo.
porque realmente quiero, por un lado, que lo conozcan y por otro lado, quiero reivindicar a una persona sobre la cual ya se han hecho algunos documentales y todo, pero me parece que es importante recordarla y recordar a su familia, que es el caso de Kim Sanderson. Kim Sanderson, hija y nieta de testigos de Jehová en los Estados Unidos a fines de los 70 y los 80, sufrió mucho en su infancia, y acá lo ato a Lucía porque está hablando de todas las experiencias de su infancia. Sus padres, testigos de Jehová, se separaron, se divorciaron. Entonces, el padre se fue de los testigos de Jehová y a la madre, como es, además de todo lo que tiene, es profundamente machista esta religión, la mujer está por debajo de su hijo de 8 años, por ejemplo. El hijo de 8 años, por ser varón, está por encima en cualquier rito de la madre, de la mujer. Entonces, ella sufrió mucho el divorcio de la madre por ver el lugar pero al que había sido. Aquí, Ale, antes de seguir, puede ser que se malentienda y pensar que porque el niño es menor debería de valer menos. O sea, no, más bien no debería haber ningún valor entre los hermanos, ¿no? No debería haber ningún valor entre nadie, ¿no? Pero yo te estoy hablando del menor y la madre. El menor vale más que la madre adulto responsable del menor en el rito por ser hombre, por el solo hecho de ser hombre. Eso es lo que estoy queriendo marcar. Es una religión completamente machista como la mayoría, ¿no? Claro, la mayoría de las religiones. Exactamente. Sí, totalmente. Pero en esta se lo hacen notar muy fuertemente y además le dan indicaciones. Y les dicen que la única forma de resolverlo es volver a casarse a las mujeres divorciadas con un testigo de Jehová. Esta chica, cuando era chica, cuando la madre tuvo que divorciarse, lo sufrió mucho por ver el lugar en el que había quedado la madre. Entonces su obsesión fue que cuando fuera adulta, encontrar un buen testigo de Jehová con quien casarse. Y lo encontró. Encontró un hombre realmente muy bueno, testigo de Jehová, y estamos hablando del año 1972. Se casan, siendo muy jóvenes los dos, y tienen 2 hijitos. En el año 75, acuérdense que se terminaba el mundo, según lo que habían dicho. Cuando esto no pasa, su marido empieza a tener dudas y se las plantea a ella y le dice que si se habían equivocado con el fin del mundo, ¿por qué podían creer que en todo lo demás los testigos de Jehová estaban en lo correcto? ¿Qué hace Kim? Asustada de las cosas que decía el marido y para no ser excluida, va y le cuenta al cuerpo de mayores, de ancianos, lo que el marido estaba diciendo. Como consecuencia, excomulgan al marido y le prohíben volver a ver a sus hijos, volver a verla a ella, a sus amigos, a todos. Lo expulsan. Pero ¿qué pasa? Ella vuelve a quedar en el mismo lugar que la madre, pese a que ella había denunciado este delito de fe, igualmente la recluyen absolutamente. Entonces, desesperada, busca un nuevo marido. Le presentan a un testigo de Jehová, a un tipo que se conocía a la perfección todas las reglas de los testigos de Jehová. Era absolutamente pío en cuanto a las reglas. Pero cuando se casa, para hacer el cuento corto, era un terrible hijo de puta. Perdón, amigo de las malas palabras. Era un terrible. Me acuerdo de vos cada vez que digo una. Te pido disculpas. Era un terrible hijo de puta. También escogí un pinche episodio bien difícil para no decir groserías, cabrón. Sí. Que la violaba, que fumaba, cosa que está prohibida, que nunca tenía un trabajo, que era violento y que encima ella sospechó que abusaba de la hijita. Ay, no. Hijo de su Ante todo esto, madre. ella va y lo denuncia al cuerpo de ancianos. Denuncia esta situación. El cuerpo de ancianos, en lugar de escucharla, lo convoca a él y él, como él conocía a la perfección todas las reglas de los testigos de Jehová, o sea, estaba dentro del esquema piramidal, les dice que ella era una mujer desobediente y que ella era la impía que ya había provocado un divorcio e iba a provocar otro. Como consecuencia, el cuerpo de ancianos le prohíbe a ella divorciarse. No mames. Ella no se divorcia, pero muy asustada se va a vivir a otra casa, sin avisarle a él. Él la encuentra, entra con una escopeta, la asesina a ella y a los 2 hijos. No. Todo esto como consecuencia de que el cuerpo de ancianos estuvo muy dispuesto a expulsar al que dudó de la fe, pero se negó a expulsar
a quien sí seguía la fe, pero violaba a menores, le pegaba y violaba a su mujer y no cumplía con ninguna de las realidades de lo que ellos predican. Entonces, lo que está contando Lucía y lo que es la realidad de los testigos de Jehová es eso, es lo único que me importa es protegernos para adentro a nosotros y todo lo demás puede pasar y lo vamos a encubrir. E incluso cuando esta chica murió y él fue preso porque ni siquiera se suicidó ni nada, esto ocurrió en Canadá, no se suicidó ni nada, sino que fue preso y hay entrevistas y los invito a buscarlas si quieren enojarse e indignarse mucho, en las que él sigue hablando de que fue culpa de ella todo lo que ocurrió por haberlo hecho menos hombre al haberse ido de la casa y al no haber seguido los ritos de los testigos de Jehová. Y en el funeral de sus hijos, nadie saludó ni le dio el pésame al padre de esos chicos porque había sido excomulgado de los testigos de Jehová por temor a que cualquiera que lo saludara fuera excomulgado también. ¡Hala! Su madre, güey. Perdón, amigo de las groserías, güey, pero sí elegiste un muy mal capítulo, güey. O sea, es que lo que pasa es que lo grave aquí es, mira, lo hablamos con el catolicismo cuando hablamos de Maciel y cuando hemos hablado de todos los desmadres que traen de Juan Pablo II y todas sus mamadas, ¿no? Y es la protección sistemática de pederastas, ¿no? Esta organización, cómo protege, cómo silencia, cómo esconde las evidencias también a los implicados. En el mismo Vaticano, ¿no? Pasó con Bernard Law. Este caso no es muy parecido, güey. O sea, es la forma sistemática en la que una organización de religiosa, güey, o sea, de culto religioso, se protege a sí misma y esconde a sus criminales, güey. Y luego no solo los esconde, sino que los justifica, güey. Eso está más cabrón todavía. Y los enaltece incluso, ¿eh? Incluso los enaltece. Es que vos tenés que tener en cuenta que ellos en su interpretación de la Biblia dicen que Mateo 24 prometió el cielo, o sea, el favor de Dios, porque ellos no hablan del cielo, para los esclavos fieles y discretos. Y la clave está en la palabra discretos. Exactamente. Bueno, esclavos, por supuesto, pero discretos. El secretismo es fundamental. Y hay un juicio en Australia, no sé, Bobby, si vos lo pudiste ver, pero hay un juicio en Australia gigantesco. Hay otro en el Reino Unido en el cual dieron una indemnización de $65 millones. En Australia son 1000 casos, ¿no? Sí, exactamente. Pero justo antes de que lleguemos a eso, hay un elemento que yo veo del comportamiento de estas organizaciones que es definitivamente de secta y que igual y si lo pasamos así de rápido uno no se da cuenta. Las sectas fomentan que tú estés reportando sobre tus sentimientos, tus comportamientos, pero no nada más eso, sino que tú también reportes los sentimientos, comportamientos, todo lo que veas del vecino, de tu familia. Por eso es que esta chava fue a reportar a que lo que decía el marido, sin importar que ella tenía una familia, sin importar que lo iban a excomulgar, porque ella ya estaba condicionada a que ella tenía que reportar para ella cuidarse a sí misma. Pero el nivel de control que debes tener para generar este tipo de acciones en tus fieles, puta madre, debe de ser como Corea del Norte, güey. O sea, no es, sí. Debe de ser algo, porque en la religión católica tenemos al Dios que te está observando todo el tiempo, ¿no? Que te está observando y que que te puede ver hasta en el baño, ¿no? Y ve tus pensamientos y todo este pedo. Pero no deja de ser algo espiritual, algo intangible. En este caso, es algo vinculante, güey. O sea, es algo que realmente está presente en la normativa de su secta. Sí. Y que obliga a actuar de una manera determinada ante ciertas circunstancias. Eso es bien peligroso, güey. Pero es que hay un factor más que es determinante. En la estupidez de los católicos, ellos creen que en la tierra Dios influye y nos puede dar favores. Que si nosotros rezamos,
si nos confesamos, hay favores intermedios terrenales y hay para ellos es todo o nada. Y no puedo dejar de lado esto. Porque para los testigos de Jehová, ese todo o nada, están tan apostados en su vida a no poder correrse ni un milímetro que no hay margen de error. Y eso hace que si el seguimiento a los ancianos, al cuerpo superior de gobierno, a las enseñanzas, a los libros, no es absoluto, te quedás afuera del reino de los cielos, que es lo único que te prometen. No hay promesas intermedias. Dios no va a intervenir en sus vidas terrenales. Es solamente la promesa de que van a ser de los sobrevivientes en la vida eterna terrenal o de ser de los 144.000. Entonces, a diferencia de cualquier otro, y además hay otro factor, Ale, que lo charlábamos con vos mucho estos días y con Bobby, que es cómo impulsan ellos la falta de educación. La única forma que uno tiene de alejarse de este tipo de locuras es educándose. Y los testigos de Jehová le piden a las familias que no eduquen a sus hijos. Los instruyen a que no vayan a la educación superior, los instruyen a que no se vinculen con otras personas en la educación intermedia, a la que solo acceden a que se los envíen porque es obligatoria en los estados, si no tampoco querrían que vayan a la educación intermedia, y los instruyen a que la única educación que tengan, y esto fue mérito de nuevo del querido Nathan Homer Knorr, el tercer líder, y cuando hablábamos de los fundadores de los mormones y decíamos que Brigham Young, acá hay dos Brigham Young, o sea, porque Homer Knorr tuvo una parte importante y él es el creador de las escuelas de evangelización, que son las que él formalizó el sistema de evangelización que hoy conocemos como las visitas de puerta en puerta, que tienen dos funciones: vender libros, que representa, como decía, el 70% de los ingresos, y sumar más testigos de Jehová. Y él instruyó todas estas escuelas de evangelización para que reemplacen cualquier otra forma de educación, porque lo que ellos necesitan es que los testigos de Jehová estén permanentemente evangelizando a otros y no haciendo otra cosa. Por supuesto, gratis, sin cobrar ingresos. Quiero agregar algo más a esto. Esta evangelización permanente que les hacen hacer, en la que les hacen vender los libros y todo, no solo tiene la consecuencia de la falta de educación, sino que tiene otra que es más grave y que se las voy a contar rápidamente. Cuando hablamos de los mormones, nosotros dijimos que en el mundo existen 15 millones de mormones. Sin embargo, los testigos de Jehová declaran tener solamente 8 millones de testigos de Jehová. ¿Por qué? En realidad tienen muchos más. ¿Pero qué hacen ellos? Ellos dicen que solamente son testigos de Jehová aquellos que evangelizan, que son aquellos que van a tener el reino de los cielos. Los testigos de Jehová, y esto está en las páginas oficiales, no cuentan como testigo de Jehová a todos los bautizados ni a todos los que van a sus ceremonias, sino evangelizan. O sea que la presión, y seguramente Lucía nos habló de esto, de la evangelización permanente, pero la presión es mayor y ellos reducen sus números para apretar más, porque como tienen un número fijo que son los 144.000 y tienen después el cielo, no es para cualquiera. No alcanza con ir a las ceremonias. Hay que ir puerta y puerta, hay que vender los libros, hay que vender la palabra. Si no, no sos testigo de Jehová. Si quieren, vamos a checar lo que dice Lucía sobre la evangelización. Mis hermanos eran mis referentes, sobre todo mi hermano el que va justo antes que yo, para mí era mi ejemplo a seguir. Y él se sentó conmigo y lo primero que me dijo, ¿qué vas a hacer con tu vida? Porque tendrás que estudiar. Porque yo cuando llegué a la adolescencia, yo no aguantaba el bullying en el instituto. Yo estuve al borde de quitarme la vida. Y entonces pues reventé un día, exploté y se lo conté todo a mi madre. Y mis padres me dijeron que como no tenía edad para ponerme a trabajar, porque todavía no había cumplido los 16 años, tenía que ponerme a predicar. Entonces yo me puse a predicar como si fuese un trabajo a jornada completa.
Hasta que un día llegó mi hermano y me dijo, ¿qué estás haciendo? Te tienes que dedicar a algo. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué esperas? ¿Casarte y que tu marido te mantenga? Tienes que buscarte tú la forma de subsistir. Y él fue el que me abrió los ojos en ese sentido. Su madre, güey. No, es terrible. Es terrible realmente. Y el tema del suicidio, yo voy en las fuentes voy a acompañar casos, una historia. Hay una historia en la que los testigos le negaron, impidieron y prohibieron el cuerpo de mayores cualquier atención psiquiátrica a un potencial suicida, pese a que los padres se lo estaban pidiendo al cuerpo de mayores. Y como se lo negaron y se terminó suicidando. El dominio es absoluto, el camino es uno solo, la búsqueda es una sola, no hay nada intermedio y la verdad es espantoso y son monstruosos. Y lo paradójico, y yo con esto no tengo mucho más para agregar, es que permanentemente los testigos de Jehová se presentan como perseguidos. Y es real, han sido perseguidos por los nazis, que han tenido un trato especial. En los campos de concentración, si los testigos de Jehová firmaban un papel, no estoy justificando, creo que es innecesario que diga esto, pero obviamente es una monstruosidad que los hayan mandado a un campo de concentración por no querer jurar lealtad al nazismo o a Alemania, pero si firmaban la lealtad podían salir y aún así no lo hacían. Han sido perseguidos en la Argentina por el gobierno militar, en el cual incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido que intervenir para que el gobierno militar reactive la libertad religiosa. Fueron en Malawi, se dio un caso muy... Ale me pedía que yo cuente la historia de lo de México y es graciosa y es trágica a la vez, pero la voy a contar brevemente. Resulta que en la década del 70, en Malawi, un gobierno dictatorial impuso la obligación de que todos los pobladores de Malawi adquirieran una tarjeta, compraran una tarjeta de filiación a un partido político. Al que sea, pero a un partido político. Sí, bueno, una burrada en Malawi. Si nos están escuchando en Malawi, un abrazo. Excepto a los que vendieron esas mamadas. Sí, no mamen. Pero los testigos de Jehová, por lo que contaba Ale, de que no pueden seguir a ningún partido político ni ninguna afiliación que no sea Dios, no podían comprar la tarjeta. Esto los llevó a una persecución en la cual murieron miles. En Malawi sigue habiendo sorpresivamente muchísimos testigos de Jehová. En ese momento había más. Spoiler alert, hoy hay menos. ¡Qué mamón! Y entonces, en el mundo recibían los testigos de Jehová que lo usaban esto como publicidad mientras dejaban que murieran porque les prohibían comprar la tarjeta partidaria. En el mundo se recibían las noticias de esto. En México, en simultáneo, se le permitía a los testigos de Jehová mexicanos que le pagaran dádivas, en Argentina se dice coimas, no sé cómo se dice en México, pero sobornos a los militares mexicanos para que firmaran la tarjeta de cumplimiento del servicio militar obligatorio y que así entonces no tuvieran consecuencias penales. Entonces esta religión, ordenada supuestamente bajo la orden de Dios, permitía en un país donde les convenía, porque obviamente a la Watchtower de Brooklyn le importa 3 carajos que muera gente de Malawi, le servía más la publicidad de que murieran gente de Malawi perseguida, cuando en realidad lo resolvían permitiéndoles comprar las tarjetas, mientras que en México, como sabían que ningún mexicano iba a ir preso por no cumplir el servicio militar, les permitían que corrompieran al general a cargo o al coronel a cargo y compraran la tarjeta de afiliación. Y ahí estás mal para porque salir bola negra. Pero ahí estás mal porque corruptos ya estaban. Y hacían noticia de que así se resolvía y lo ponían como un ejemplo. Es decir, había un mismo Dios para ellos. Había un mismo Dios que en un lugar permitía la corrupción y en otro no.
Cabrón, fíjate que yo leyendo, ahorita que estás hablando de eso, güey, que ya tocaste México, yo cuando me puse a investigar sobre los testigos de Jehová aquí en México, no voy a contar mucho porque pues ya vamos, veas demasiado. Me impresionó, güey, que los testigos de Jehová entraron justo cuando este movimiento anticlerical se dio en México, güey. O sea, cuando fue lo de la revolución y lo que vino después, todo las guerras cristeras, ¿no? Y todo exacto, de Plutarco y las calles. Pero desde Juárez, güey. Juárez decía que el éxito de Estados Unidos era el protestantismo, güey. Y entonces muchos protestantes entraron a México y aprovecharon que todos los cuerpos revolucionarios que apoyaron los gobiernos de Obregón, de Plutarco y las calles, bueno, todos estos movimientos que beneficiaron o que apoyaron el movimiento anticlerical, la ideología anticlerical en la que todo mundo estaba en contra de la Iglesia Católica, en específico de la católica, porque estaban hartos, ¿no? de la Iglesia Católica colonial. Empezaron a apoyar y darle fuerza a los movimientos de las religiones más pequeñas. En este caso estaba la secta de los Testigos de Jehová. Y esto le benefició muchísimo, güey. Y esa fue la razón por la que se hizo grande en México y empezó a crecer al grado de ser el tercer país en donde más Testigos de Jehová hay, güey. Después de Brasil y Estados Unidos. Y por población debe ser el segundo o el primero, ¿no? Por población debe ser el segundo o el primero, exactamente. Pero aquí lo que me llama mucho la atención es que si ya estabas dándote cuenta que el movimiento religioso, que en este caso era el católico, estaba de la chingada y había hecho a tu país, como lo vimos en la Guerra de los 3 años, durante todo el tiempo, en la independencia, en todo momento la iglesia siempre ha estado ahí. Pueden buscar nuestros episodios anteriores, Los Campesinos, en los que hablamos de todos estos temas. Y aquí es donde digo, cabrón, ¿qué pedo, güey? O sea, si eras un güey liberal, que se entiende por liberal, que tienes al menos una pizca de pensamiento crítico, güey. Bueno, quiero pensar eso. Ya vamos a ver que no lo es, pero cabrón, si ya viste lo que hizo una religión, ¿por qué tu solución es otra religión, cabrón? O una secta de este tipo, o cualquier movimiento que tenga una índole religiosa, güey. ¿Por qué si ya viste cómo funciona, por qué buscas como respuesta esto, güey? Y no mames, me voló la cabeza. Dije, no puede ser que a alguien no se le haya ocurrido que la respuesta era no religiones, cabrón. O sea, no mames, si ya estás atacando a una, ¿para qué chingados metes a otra, güey? O a otras. Quizás porque sabía, digo, sin ánimos de defender, pero quizás porque sabía que era inevitable que por alguna vayan, ¿no? Entonces quizás buscando lo menos peor, eran nuevos, qué sé yo. Pero si sabes que van a ir por alguna, pues pon otra opción en la mesa, güey. ¿No? ¿Pero cuál? Sí, los rastafaris. No, mames. No. Pon otra opción. Pon la no religión, cabrón. O sea, puede, sí, claro. aunque no se vayan a ir por esa, aunque no vaya a ser un secular, no una sociedad secular, pues cabrón, ponla, güey. O sea, va a haber quien sí, güey. Tal vez le vas a pegar, güey. O sea, no sé, cabrón, no puede ser que tu solución sea un problema de las mismas características o peor, cabrón. Totalmente, pero bueno, siempre para los estados, y lo decías con lo de con lo de la sangre, el tema de la libertad religiosa nunca es no tener religión, es como que se pone por encima la religión por sobre la no religión. Exactamente. Bueno, es el problema del que siempre hablamos. Bueno, yo nada, lo único que me quedó por comentarles es que es una religión en pleno crecimiento, absolutamente multimillonaria en bienes raíces y en generación de producción literaria. Tienen un cuerpo de esclavos enorme trabajando para ellos, son esclavos, con una promesa posterior. Y la verdad que cuando yo no tenía una idea de lo nefasta que era hasta que la estudié, y la verdad es a todos los que nos escuchen y a los ex testigos, háganos los comentarios y todo, pero creo que es un enemigo peligrosísimo. Pues tanto por el negocio editorial como el inmobiliario. El editorial
es evidente que es una imprenta que se dedica pues eso, a hacer publicaciones y después con las donaciones, a venderlas, digo vender entre comillas porque ellos no les ponen un precio. Ellos reciben donaciones voluntarias, también entre comillas, porque se encargan en las reuniones y mediante las mismas publicaciones de decir que el dinero hace falta. Mediante el control mental que usan ellos, consiguen que el hecho de donar sea algo que salga de la propia persona, porque si no lo haces te sientes mal por no estar apoyando la obra. Y después el negocio inmobiliario, porque lo que ellos hacen es que piden dinero para poder construir salones. Entonces, ellos se ofrecen, los testigos de Jehová de a pie, se ofrecen de manera gratuita para hacer la obra. Buscan albañiles, buscan arquitectos, buscan pintores. Y una vez que está construido, lo ponen a nombre de la Watchtower. Y luego a los pocos años, cuando lo venden, pues el dinero vuelve a la Watchtower. Incluso hay casos de terrenos cedidos por ayuntamientos que, claro, a ellos no les cuestaban un céntimo. Y la mano de obra de construir el salón no les cuesta tampoco, más que el material. A los pocos años dicen, uy, esta congregación, hay menos personas, tenemos que vender el salón porque no llegamos a cubrir los gastos. Pues lo venden y para ellos el dinero. ¿En qué top la pondrías? De las que vimos, de las que charlamos. Hasta ahorita. No, dame un mormón. Dame un mormón que me va a hacer un trío, por lo menos. O sea, la voy a pasar mucho mejor. Vamos a... O sea, dame un mormón que voy a tener 4 esposas y voy a gobernar mi propio planeta. La verdad, con lo nefastos y horribles que son los mormones, esto es otro grado de peligrosidad y de horror. Se sale del guacal, ¿verdad? Creo que obviamente no es justo poner un parámetro porque todas son imbéciles y todas son peligrosas, pero en estos los crímenes son reales, los crímenes están, como en el cristianismo, como en el catolicismo, los crímenes están a la orden del día y a nadie parece importarle, y la famosa libertad religiosa está por encima de la protección de los derechos humanos básicos. Pero también los mormones tienen pedos así, ¿no? De ese grado, güey. O sea, yo sí no sabría cuál poner en primer lugar. Creo que en primer lugar pondré el catolicismo, pero por su capacidad, ¿no? Por el tamaño de la religión. Pero estos güeyes... Yo pondría a los musulmanes en primer lugar. Bueno, si no hemos hablado de los musulmanes. Yo estoy hablando de los que hemos hablado aquí. Todavía no hablamos de los musulmanes. Spoiler, son malos. Los musulmanes son malos. Por si no lo escucharon. De hecho, creo que la más loca de todas sería la cienciología, güey. Que apenas vamos a hablar de ella. Esa en 2 o 3 semanas nos toca también. Nos vamos a divertir. Pero esa tiene a Travolta. Sí, y a Tom Cruise. Pero, güey, imagínate que estos testigos de Jehová tuvieran la fuerza de la Iglesia Católica. Nos vamos a la verga todos. No, olvídate. Imagínate, el mundo es una dictadura horrible de la peor forma posible. O sea, yo sí, con esa fuerza, si tuvieran la fuerza del catolicismo, sí se equiparan a los musulmanes, güey, por la forma de trabajar, cabrón. O sea, por las políticas que tienen y las maneras en las que se desenvuelven en la sociedad. Puta madre, güey. O sea, qué miedo, cabrón. Pero fíjate algo que es muy patente. Todas las religiones de las que hemos hablado tienen universidades, menos los testigos de Jehová. Uh-huh. Sí. Ellos te quieren mantener ignorante. Uh-huh. Exactamente. Pues mira, en realidad yo nunca estuve cómoda dentro, pero no sabía el por qué. No me cuestionaba nada. Es lo que hablábamos. Lo que te enseñan tus padres, piensas que es lo que está bien, es lo que conoces y no te cuestionas nada más. Pero en la adolescencia, al no dejar juntarme con compañeros del instituto o con vecinos, empecé a sentirme mal y a indignarme.
porque dentro de la congregación yo no encontraba mi sitio y no podía buscar amistad fuera tampoco. Entonces estaba ahí como entre dos aguas. Y justo en esa época mis hermanos y mis cuñados empezaron a investigar sobre la organización y poquito a poco empezaron a despertar y a tirar un poquito de mí. Fueron tirando de mí poquito a poco y claro, pues yo ya me di cuenta de que era mentira, de que la cuestión, todo lo que me habían enseñado era mentira. Entonces, para mí el momento clave fue ese, la adolescencia. Mi cuñado empezó a investigar y él era anciano de congregación y le hacían la vida imposible. Le hacían la vida imposible y cuando dejaron de asistir a las reuniones, de juntarse con ellos, era constante el acoso. Iban a su casa todas las semanas a llamar a su puerta, a intentar convencerlos de que tenían que seguir y fue duro. Yo lo sé porque viví con ellos, yo vivía en Sevilla y ellos vivían en Madrid, en Toledo, en un pueblo de Toledo. Y yo iba de vacaciones y he vivido esas cosas, he vivido ese acoso, o sea, lo he visto con mis propios ojos. Pues la verdad es que a mí se me hace bastante fuerte escuchar el testimonio de alguien que lo vivió, porque una cosa es leer los casos y pues sí están de horror, pero saber de alguien que lo vivió y escucharlo es fuerte. Aquí les traje un dato para cerrar. Hay investigaciones como la que hizo Jay Spencer en Australia, que se llama The Mental Health of Jehovah's Witnesses, en donde después de su investigación encontró que datos que sugieren que los ex testigos de Jehová son más, tienen mayor probabilidades de ser admitidos en un psiquiátrico, disculpen. Además de que los seguidores de la secta son hasta 3 veces más propensos a ser diagnosticados de esquizofrenia y hasta 4 veces de ser diagnosticados de esquizofrenia paranoica. Entonces, además de todo el daño físico que pueden de sufrir, pues el daño psicológico está ahí. Y ya en lo que estuvimos platicando, pues esto cuadra perfecto en la definición de Steven Hassan de secta. O sea, hay control de la conducta, control de la información, control del pensamiento y control emocional. Tienen a los miembros controlados por todos lados y ya vimos lo que ocasiona. Entonces, para los que son testigos o si es que dejaron de ser testigos, platicando con Lucía fuera del aire, lo que ella me recomendó es que busquen grupos. Hay muchas asociaciones que ayudan a ex testigos de Jehová a salir de la secta, que brindan apoyo psicológico, apoyo de grupo. Entonces les vamos a poner estas asociaciones abajo para que las chequen. Okay. Ustedes, muchachos. Ok, yo en primer lugar quiero agradecerle a Usías Pacheco, un oyente de Herejes el Podcast, que es ex testigo de Jehová y que me acercó mucha información y con el que pude charlar muchas cosas. Y a mí lo que me pasó es tenía un profundo desconocimiento, tenía una simpatía infantil cuando yo era chico. Yo soy hincha de Vélez en Argentina y Vélez tiene su estadio, un estadio en el que se jugó el Mundial del 78, o sea, un estadio grande, lindo, en la ciudad de Buenos Aires, en el que se hacían, cuando yo era chico, bautismos de testigos de Jehová y ceremonias anuales, y lo llenaban, porque acá en Argentina hay muchos testigos de Jehová. Y como estaba asociado a Vélez, yo tenía cierta simpatía y ahí quedó como mi único recuerdo sobre ellos. Haber estudiado esto me hizo dar cuenta de lo nefastos, sanguinarios y peligrosos que son, de cómo están dispuestos a todo por una promesa ignorante y absurda, y podríamos decir, eso son todas las religiones, y es verdad que son todas las religiones, pero en esta se ve tan directo. O sea, creo que los testigos de Jehová, lo que me di cuenta es que son un grotesco de lo que son todas las religiones. Es como llevar a la máxima expresión la idea
de una promesa absurda por el temor a la muerte y que eso te haga ser capaz de cualquier cosa. Y creo que hay mucha información, hay muchos testimonios de ex testigos. Es solo cuestión de querer buscarlo. Y obviamente no puedo endilgarle a quienes tienen hijos, nietos, bisnietos y ya vienen de generaciones, pero a quien esté pensando hacerse testigo de Jehová, por favor investiguen. No lo haga, compa. Es nefasto, es peligroso, son gente mala. Y creo que el testimonio de Lucía es clara evidencia de eso. Híjole, pues es un ejemplo más de cómo una ideología puede corromper la mente de un hombre. O sea, no me impresiona siempre que escucho este tipo de cosas que la maldad del ser humano puede verse de manera exponencial, puede crecer de manera exponencial con un adoctrinamiento de este tipo. O sea, es algo bien delicado, güey, y es increíble que tanta gente siga este tipo de pensamiento. O sea, eso me mata, me explota la cabeza, güey, que haya tanta gente que encuentre algo bueno de algo tan malo. O sea, de que le vea el lado bueno a algo tan malo. Yo no puedo ver nada bueno, güey. Que tal vez hay, güey. Tal vez hay cosas buenas, güey. Pero no puedo verlo, güey. O sea, no puedo alcanzar a dilucidar qué pudiera yo obtener de bueno de un pensamiento que me dice que tengo que portarme de cierta manera porque va a haber un Armagedón, güey. O sea, no veo que algo bueno pueda salir de ahí, cabrón, pero bueno, pues ya escucharon más o menos cómo funciona esto. Hay muchísimas cosas más. Creo que hay mucho que leer, hay mucho que documentarse. Y como siempre, pues esto es la punta del iceberg. Y si quieres conocer lo que está abajo, pues te va a tocar leer, compadre. Es correcto. Y creo que si quieren leer más sobre el tema, pueden empezar por el libro de Lucía, que se llama Despertares. Lo encuentran en Amazon. Les vamos a poner aquí abajo la liga. Su seudónimo de autora es LC Brandón. Y también la encuentran en Instagram, en Twitter como LC Brandón. Y tiene un blog en su página www.lcbrandon.com. Igual todo está en la descripción. Mil gracias a Lucía por haber ayudado con la entrevista y con su testimonio, que es valiosísimo. Buenísimo. Y bueno, para terminar, los dejamos con la conclusión que nos cuenta Lucía. Y recuerden que este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast. En primer lugar, decir que el mensaje no va dirigido a los propios testigos, o sea, que de lo que estamos hablando, a quien estamos criticando, no es a los propios testigos de Jehová, es a la organización, que es la que los tiene manipulados, porque ellos no son malas personas. Bueno, dentro habrá de todo, habrá gente buena y gente mala, como en todos los sitios, pero los culpables de todo son los de la organización. Y en segundo lugar, mandaría un mensaje de alerta en el que digo que la organización de los testigos de Jehová es una secta. Ejercen control mental y pueden llegar a anularte por completo. Y hay que tener mucho cuidado. Y la gente que esté dentro y tenga dudas, les diría que estudien la historia de la organización, que contrasten información y que intenten pensar por sí mismos. Y mi recomendación para todo el mundo en general es que en esta vida nunca hay que fiarse de una sola fuente. Hay que contrastar la información.